De memoria del Cono Sur, de intercambio de experiencias de gestión, culturales, informativas de sitio. Sabemos que han viajado muchos, de muy lejos, con mucho esfuerzo, mucho cansancio, así que vamos a tratar de, como verán, les dimos algún margen para que se acomoden de a poquito, para que vayan llegando. Pero para nosotros es un momento de mucha alegría. Estamos contentos de recibirlos en la casa, esta casa que fue recientemente reinaugurada en noviembre del año pasado, y que bueno, la idea de estas jornadas, en estos 2 días de intercambio, de conocernos, van a ver que es bastante amplia. Hay 50 sitios de toda la Argentina, de distintas provincias que han venido. Esto acopla un poco, pero... Y también 15 sitios de Chile, digamos, ¿no? Pues esta idea de intercambio con nuestro hermano país vecino de Chile, quienes también les damos la bienvenida, y que para nosotros además es un honor tenerlos compartiendo estas jornadas. Es organizado justamente en Chile con la Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas y las Artes de Chile. Francia es la responsable de esa dependencia, una dependencia estatal, que es justamente la que coordina el tema de los sitios en ese país. Y para la Comisión por la Memoria es un honor también recibirlos en la casa, porque sabemos que, además de representantes de los sitios, estamos recibiendo a militantes de derechos humanos, estamos recibiendo a personas comprometidas con justamente, no solo digamos el sostenimiento, el trabajo en un sitio, sino comprometidas con transformar esta sociedad, ¿no? Porque hemos andado mucho, conocemos las experiencias que cada uno ha ido construyendo, sabemos las dificultades que han atravesado, lo complejo que ha sido sostener una política de sitios en este país, y mucho de lo que se ha sostenido ha tenido que ver con el esfuerzo de los trabajadores de esos sitios, con el esfuerzo de los militantes, de los detenidos, que muchas veces incluso ponen dinero en su bolsillo, ponen recursos propios para sostener la actividad que se hace. Así que eso también nos reconforta, saber que estén acá, que estén haciendo un esfuerzo enorme por ser parte de esta discusión, de este intercambio. Y bueno, agradecer también la presencia de Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia, con quien hemos trabajado mucho el tema de las políticas de memoria en la provincia de Buenos Aires, un reconocimiento que hacemos también al impulso que han tenido estas políticas en este momento histórico de nuestra provincia. Así como también, siempre se lo decimos, hemos denunciado las graves violaciones a los derechos humanos que este gobierno también comete cotidianamente en lugares de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio. Así también reconocemos este aspecto que ha sido positivo de la gestión de Santiago. Y la Comisión por la Memoria es un organismo público autónomo de derechos humanos, un organismo que desde hace 20 años, estamos cumpliendo 20 años este 2019, implementa políticas públicas de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. Esto ha sido importante porque nos ha permitido sostener en el tiempo una serie de políticas que muchos de ustedes han sido parte en la construcción de esa política. Me refiero a Jóvenes sin Memoria, me refiero a todo el trabajo de control de monitoreo territorial de las policías o de los lugares de encierro. Y ha sido un organismo que ha logrado, y ha sido parte central del pilar de su construcción, sostener la autonomía de los distintos gobiernos de turno. Siempre lo decimos, hemos tratado de trabajar con todos los gobiernos desde el 2000 hasta acá, en realidad 1999 hasta acá, y también hemos denunciado a todos los gobiernos porque las políticas relacionadas con la violación de derechos humanos del presente se vienen sosteniendo desde el 99 hasta acá, las políticas de la mano dura, ¿no es cierto? Estas políticas del exacerbar el punitivismo se han reproducido en distintas gestiones y es lo que la Comisión ha sostenido también en el tiempo, la denuncia y la discusión sobre esas graves violaciones de derechos humanos del presente. Y esta casa, remodelada a nuevo, es justamente la casa donde funcionó durante muchos años justamente la inteligencia de la policía bonaerense. Es decir, desde esta casa, dentro de estas paredes, digamos, funcionaba la maquinaria del terrorismo de Estado que diseñaba, planificaba los objetivos, espiaba, digamos, ¿no? A quiénes perseguir, cómo perseguir. Perseguían a todo el mundo. Cuando uno ve la dimensión del archivo lo van a ver, se da cuenta de que, como dice la doctrina de la DIPA, hay que
seguir a todos, digamos, incluso a los buenos, para cuando dejan de serlo, ¿no? Ese es un poco el lema. Y por eso espiaban y perseguían a todo el mundo. Incluso siempre nos causaba gracia, digamos, que uno de los principales impulsores del fortalecimiento de estas políticas de punitivismo en la provincia de Buenos Aires fue Carlos Rucauf, gobernador en el año 1999 acá en la provincia, el adalid de la mano dura que gana las elecciones diciendo que había que meterle bala a los delincuentes. Así gana Rucauf las elecciones en la provincia. Y había gran cantidad de carpetas de seguimiento que la propia inteligencia bonaerense le hacía a Rucauf. Incluso a Rucauf seguía, que nadie podía dudar de que estaba Rucauf, digamos. Era ¿no? bueno en esa época. La policía era buena. Desconfiarían que Rucauf iba a cambiar. Y por eso decimos justamente que, bueno, y hemos trabajado mucho también y querellado en varias causas de violaciones a los derechos humanos, que la inteligencia también fue parte del terrorismo de Estado. Más de 1000 agentes de la policía distribuidos en el territorio de la provincia, recolectando información, más de 250 personas trabajando en este lugar, procesando esa información, con esas máquinas de escribir que ven ahí en la muestra. No existía toda la tecnología y la informática que existe hoy, pero realmente una estructura muy importante, recolectando información para después operar. Y también la inteligencia de la bonaerense fue parte de los grupos operativos en la dictadura, y también tuvieron la capacidad de pasar bastante desapercibidos. Poco se juzgó y se investigó a los responsables de inteligencia de la bonaerense y también de la inteligencia en general en la Argentina, ¿no? Pero la inteligencia de la bonaerense y varios de los responsables de la bonaerense tuvieron la capacidad y la inteligencia también, valga, ¿no?, la redundancia, de entramarse, digamos, con el poder político provincial, entramarse con el poder judicial de la provincia de Buenos Aires. Y entonces hoy tenemos que gran cantidad de agentes de inteligencia que trabajaron y operaron en la dictadura militar, hoy son, como en el caso de Mar del Plata, Fabián Fernández Garelo, fiscal general de la justicia penal provincial. El cargo más importante, el que diseña, el que piensa, el que implementa la política criminal en todo el departamento judicial de Mar del Plata, un departamento judicial muy grande, muy importante, con mucha gente, es Fabián Fernández Garelo, agente de inteligencia de la DIPA durante la dictadura. Pero también, digo, veíamos, ustedes habrán visto, la comisión, toda esa expertise en el trabajo de inteligencia nos ha llevado justamente a una causa muy resonante aquí en Argentina, esto para las hermanas y hermanos de Chile, que investiga un aparato ilegal del espionaje, una causa que está siendo muy mediática en estos tiempos. Después Ramos Padilla hacia adelante una investigación sobre la inteligencia del Estado asociado con particulares, digamos, una cosa bastante escabrosa. Uno de los detenidos y también una de las personas relacionadas con ese entramado es De Gastaldi. De Gastaldi, que hoy está detenido y que es uno de los impulsores, junto con D'Alessio, todo ese entramado de espionaje, también fue un agente de inteligencia de la policía bonaerense durante la dictadura y además trabajó junto con Fernández Garelo en la delegación DIPA San Martín. Trabajaron juntos en la DIPA San Martín y siguieron operando y desarrollando toda una serie de relaciones. La relación de Fernández Garelo de amistad entrañable con el hasta hace poco presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Petigiani, que incluso se excusó de intervenir en el jury de Fernández Garelo, reconociendo que eran amigos personales y familiares de toda la vida, da cuenta, digamos, de el hijo de Petigiani, la mano derecha en la fiscalía de Fernández Garelo, y fue nombrado incluso recibiendo muchas impugnaciones de parte del gremio de los judiciales, digamos, por la forma en que fue designado como el segundo en esa Fiscalía General. Es decir, todo un entramado que da cuenta de las continuidades, y para eso, y ese es uno de los ejes justamente que vamos a trabajar, digamos, en esta jornada. ¿De qué hablamos cuando hablamos de política de memoria? Cuando hablamos, digamos, de estos sitios de memoria, digamos, ¿no? De estos lugares que tienen que ver con el terrorismo de Estado, que tienen que ver con las violencias estatales, y que hoy se resignifican, vienen a cumplir otra función. Y la Comisión desde siempre, desde su fundación, ha concebido las políticas de memoria como caminos que nos permitan viajar, ir y venir entre el pasado y el presente, digamos. No solo caminos de ida que nos ubiquen en el pasado y nos permitan revisar o contar lo que pasó, sino como caminos que nos permitan ir y venir para ver y poder relacionar el entramado de ese pasado y las relaciones de ese pasado con este presente. Cuánto este presente
se relaciona y se constituye en función de ese pasado. ¿Cuánto de eso hay en común, digamos, ¿no? Porque también es importante, y lo vamos a discutir estos días, ver que esos procesos de memoria no sean solo mandatos que le digan a las nuevas generaciones qué hay que hacer. Esta es la historia, así la contamos, esta es la versión oficial de la historia, esto es lo que hay que reproducir, digamos, ¿no? Porque es realmente, digo, si no generamos procesos en las nuevas generaciones que abran a las nuevas generaciones preguntas, dudas, conflictos, digamos, ¿no? Muchas veces nos preocupamos mucho por esto del negacionismo, y está bien que nos preocupemos, y está bien que nos horroricemos cuando el presidente de la nación y los máximos funcionarios, máximas autoridades niegan los 30.000 desaparecidos y niegan lo que pasó, cuando hablan de la guerra, cuando dicen todas esas barbaridades que tanto nos enojan y nos indignan, por suerte, digo, también eso es algo que tenemos que problematizar con las nuevas generaciones. Y también tenemos que hacer lugar a esas preguntas, y hacer lugar a esas dudas, y a esas reflexiones, y tenemos que explicar por qué son 30.000 desaparecidos, por qué no, para poder generar procesos realmente que complejicen el tema, digamos, ¿no? Porque simplificar en un discurso único que diga cómo es y cómo fue la historia no nos va a permitir profundizar estas discusiones, ¿no? Y entonces la comisión viene desarrollando también una política de desarrollo, de promoción, de fortalecimiento de los sitios de memoria. Y también tenemos que decirlo, digamos, porque a pesar de que distintos gobiernos han tomado y trabajado la cuestión del sitio de memoria, no ha habido en la Argentina una política integral, una política pública integral para los sitios de memoria. Pese a los sucesivos gobiernos, pese a que algunos gobiernos han dispuesto de más recursos que otros en relación a la política de memoria o a los sitios de memoria, no ha habido una política que contemple incluso la gran heterogeneidad, las particularidades de cada uno de los sitios que ustedes integran. Y si bien pudieron existir algunas iniciativas que cuentan con más recursos públicos o más fondos que han permitido desarrollar algunas muestras museográficas, que han permitido desarrollar actividades, también es cierto que la mayoría de los sitios no cuentan con esos recursos públicos y, como decíamos hoy, tienen que hacer magia o poner recursos en los bolsillos de los trabajadores para sostener la actividad, digamos, ¿no? Entonces, por eso queremos reconocer expresamente el gran trabajo que hacen cada uno de ustedes en esos sitios de memoria, porque el desarrollo de los sitios se ha sostenido centralmente por, bueno, estas acciones de estos colectivos, ¿no es cierto?, muchas veces organizaciones sociales en distintos lugares que han ido desarrollando esa actividad. Y también, una de las cosas que vamos a discutir seguramente tiene que ver con justamente esto, bueno, ¿cómo hacemos para que ese entramado pasado, presente, para nosotros se ve muy claramente y lo vemos personificado en el sitio de memoria de la Comisaría Primera de Pergamino, un lugar que fue un centro clandestino de detención durante la dictadura militar y un lugar donde en marzo del 2017 murieron 7 pibes allí, producto, bueno, del accionar policial que los asesinó, digamos, pero producto también de una serie de condiciones estructurales que tienen que ver con las detenciones, con la política criminal, con las detenciones de las personas en las comisarías, con la sobrepoblación, con el hacinamiento que provocaron esa situación. Esa situación que cae, digamos, en una sociedad que no asocia eso con lo que pasó en la dictadura, porque hay un sector importante de la sociedad que todavía piensa que aquellos que desaparecieron, bueno, eran luchadores, idealistas, eran, ¿no es cierto? Entonces rescatamos y valoramos aquellas personas, pero cuando hablamos de estos 7 o de estas otras personas que mueren hoy, más de 150 personas mueren promedio por año en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, cuando hablamos de estas muertes y de estos detenidos, bueno, ahí cambia la percepción, porque no son lo mismo aquellas muertes del Estado que estas muertes del Estado. Hay una diferencia, hay una categorización diferencial, entonces no nos sensibilizan de la misma manera, digo en términos generales, no estoy hablando de ustedes, digamos, ¿no? Pero no nos sensibilizan de la misma manera aquellas muertes que estas. Y eso es algo que nos parece interesante también, justamente que discutamos, que podamos intercambiar, que podamos realizar, porque estamos en un momento de regresión en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, de graves violaciones a los derechos humanos, que esta vez se focaliza en esa violencia estatal focalizada hoy sobre los sectores más vulnerables, como una forma de gobierno de esas poblaciones que están excluidas de la sociedad, que ya no son parte, que no van a poder serlo, que están excluidos del mundo del trabajo, que están sin muchas posibilidades de volver a tener la posibilidad de soñar, de tener un futuro, que tiene que ver con la desigualdad constitutiva de este capitalismo, este neoliberalismo, digamos, que nos atraviesa. Y bueno, y entonces
¿qué hacemos con estos sectores? Bueno, lo gobernamos a través de esa violencia estatal. Esas policías en el territorio entramadas con el delito, que cometen delitos todo el tiempo, una policía que tortura sistemáticamente en su intervención. Y esto también se va enganchando con un poder judicial que es parte de esa maquinaria de gobierno, esa maquinaria que habilita, que justifica la tortura, ¿no es cierto? Y con fuerzas de custodia, con responsables de los lugares de encierro, que van a ser también de la práctica sistemática de la tortura tal vez el elemento de gobierno central en estos ámbitos. Además de la sobrepoblación. Tenemos este mes que decir, con mucha alegría hemos superado un nuevo récord en la provincia de Buenos Aires, más de 50.000 personas detenidas. 50.000 personas en la provincia de Buenos Aires detenidas hoy en 21.000 plazas penitenciarias, 1.000 plazas en comisarías que alojan 3.600 personas. Ese es el cuadro de situación en el cual nos estamos desenvolviendo. Por eso es tan importante también que estos sitios podamos empezar incluso a mejorar esa intervención con estas violaciones de derechos humanos del presente, a discutir qué hacemos con estas cosas del presente que tanto tiene que ver con aquel pasado, ¿no? Pero bueno, la idea del encuentro es también intercambiar experiencias, conocernos, ¿no es cierto? Poder aprender unos de otros. Y van a surgir muchas discusiones estos 2 días, esa es la idea, que discutamos, que intercambiemos, ¿no es cierto? Que eso nos parece que es lo más saludable. Y no quería dejar, antes de terminar y pasarle a Francia el micrófono, no quería dejar de mencionar un reconocimiento realmente de la Comisión a todos ustedes, al trabajo que hacen, pero a 2 personas enormes por su recorrido y también por lo que significan. Por un lado, Elsa Pavón, que está acá presente, que y que hablar de esa nos remite inevitablemente a hablar de Chicha Mariani, a quien hicimos eso también, y que nos dejó el año pasado. Una pérdida enorme para el campo de los derechos humanos, para la lucha por los derechos humanos en Argentina. Tuvimos la suerte de tener a Chicha como consejera académica de nuestra institución. Y perdimos otra gente valiosa el año pasado también para la comisión, como Leopoldo Schifri, camarista federal de acá de La Plata, uno de los promotores de los juicios por la verdad aquí en la ciudad, digamos, ¿no? Fue Polo fue, por eso el archivo que van a conocer en un rato se llama Leopoldo Schifri, en honor a él fue el que de alguna manera, siendo juez de la Cámara, pensó todo el andamiaje legal para secuestrarle, para sacarle la bonaerense ese archivo y después entregárselo a la comisión en custodia. Pero también Polo fue el impulsor, el que propone en la Comisión por la Memoria la creación del Comité contra la Tortura como mecanismo de monitoreo y control de lugares de encierro. Y además de esa, también el reconocimiento a Iris Avellaneda, la mamá de Federico. Gracias Iris por tanto, ¿no? Gracias por tanto realmente. Y bueno, y gracias a cada uno de ustedes, a muchos de ustedes que han padecido también la dictadura, que han sido víctimas del terrorismo de Estado. Un enorme realmente reconocimiento. Gracias por estar acá y bueno, esperemos conocernos más estos días con los que no nos conocemos y que sean unas buenas jornadas. Buenos días a todas y a todos.